Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes en este espacio que es de ustedes también, por ti, por México. Su servidor, Alejandro Rodríguez, por aquí, comentando, platicando, dando cuenta y de alguna manera a veces también previniendo a todos ustedes de lo que hoy día está pasando, cómo está pasando y cómo se puede complicar. La extorsión, déjenme empezar por esto porque es el caso de un cliente que actualmente estoy atendiendo con lo que es mi actividad de, ustedes saben, gestoría de marcas y todo lo que tiene que ver con representación legal y todo en ese sentido. Tengan mucho cuidado. El crimen, sin duda, los criminales, que va desde el crimen organizado hasta criminales en pequeña escala, ¿no? Hay criminales que extorsionan, por ejemplo, tenemos estos casos del secuestro express, ¿no? En donde muchas veces ni siquiera existe secuestro. Tenemos los montachoques, gente que desgraciadamente esto lo habíamos visto, déjenme decirles, con otros gobiernos, ¿no? Esto sin duda lo vimos con otros gobiernos, pero en una escala de verdad mínima. O sea, si alguien nos platicaba de esta cosa de los montachoques y de los secuestros express, no lo hubiéramos creído siquiera, ¿no? Lo hubiéramos dejado como leyenda urbana, ¿no? Como esta cuestión que pasaba o que pasa con algunas personas, esto que llaman de que pican a las mujeres en el metro, ¿no? Esto en gobiernos pasados hubiera sido casi les digo de suposición, ¿no? Hoy día, al tener un gobierno obviamente permisivo en todos los sentidos, dicen que han detenido a 50,000 personas, ¿no? Y por ahí nos habían presumido hace unos meses que habían detenido a 90,000, ¿no? Yo no sé a quiénes, ¿no? O yo no sé si, como alguna vez lo dije, si de esos casi 50,000 que ha presumido el Batman de pacotilla, ya estén libres el 99% de ellos, ¿no? Porque ¿de qué sirve entonces que tú hayas detenido a 150,000 personas si ya dejaste a 149,990 libres, ¿no? Y entonces si me vas a presumir tus cifras nada más, pero no acciones, porque insisto, lo que yo estoy viendo es cómo crecieron todas estas extorsiones, que no son hechas de verdad, muchas de ellas por el crimen organizado, son simplemente gente que tiene mucho tiempo, que recibe muchas veces también dinero del gobierno, que no trabajan, pero que nomás están viendo cómo joden a los que sí trabajamos. Las extorsiones express crecieron brutalmente con gobiernos de Morena. Con el anciano maldito, particularmente, que nos gobernó el sexenio pasado, ¿no? Algo que oíamos y que parecía, como les digo, leyenda urbana, porque había gente que comentaba que pasaba esto, pero mucha gente que yo conocí, pues nunca conocí a alguien que le hubiera pasado entonces, o que a un conocido de esa persona le hubiera pasado algo similar. Hoy ya nos enteramos de muchas cosas. Hoy particularmente tenía yo la plática ayer con una persona que me contactó, que lo están extorsionando por cuestiones de marcas. Ahora resulta que le están achacando que utilizó una distribución de imagen de otra persona, ¿no? Cuando eso no existe. Tengo cerca de 15 años de experiencia en cuestiones marcarias y jamás había yo escuchado
que alguien te demande o busque extorsionarte con una cuestión aparentemente legal de orden de elementos en una marca, ¿no? Tú en una marca tú registras el nombre, la tipografía, los colores y la forma en cómo lo presentas, no en qué parte de una publicidad, por ejemplo, la presentas. Tú tienes una página web, por ejemplo, pues tú puedes poner el logotipo en una esquina o en superior, inferior o donde tú quieras. Pero eso no existe un registro, no tienes el derecho exclusivo de que si tú pones tu imagen en una esquina superior derecha, digamos, alguien tiene el uso exclusivo de poner esa imagen en el lado derecho superior de una pantalla, ¿no? Eso no existe. Bueno, pues a este cliente que me contactó le está pasando eso, ¿no? Un supuesto afectado que está diciendo que la forma como él presentó su marca, en la forma, ni siquiera el nombre, ni siquiera la marca en sí, ni siquiera el logotipo o los colores o la tipografía, no, por en dónde la ubicó, ¿no? Y le están pidiendo obviamente una cantidad de dinero. Esta persona me contactó, yo tengo mucha experiencia en esta área, y como le decía, yo no te puedo defender porque yo soy una persona que tiene que ver con marcas, yo defiendo todo esto, pero tú estás pasando por una extorsión. Me acaba de mandar una captura de pantalla de una amenaza y que le dice, esto lo pudimos haber arreglado muy fácil y ahora vamos a irnos hasta las últimas consecuencias, amenazando, ¿no? Yo le sugerí a este cliente que levante una denuncia ante la Procuraduría, ante la Fiscalía y la Procuración de Justicia, porque esto ya es una extorsión. Le digo, si tú tienes los mensajes, si tienes grabaciones de estas personas, es una extorsión. Si fuera una cuestión de otro tipo, realmente de cuestión marcaria, yo ya te hubiera levantado una denuncia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que sean ellos los que se encarguen, ¿no? Y que sean ellos los que determinen cuáles son las infracciones, cuáles son las consecuencias, cuáles son las leyes que se violaron, etcétera, ¿no? Yo, con la experiencia que tengo en esta área, yo sería incapaz de meterme en un tira y tira, como normalmente decimos, ¿verdad? Entre dichos, entre palabrería, entre situaciones que tienen que ver con amenazas y demás, ¿no? No, bueno, a mí honestamente se los digo, a mí me da hasta flojera, ¿no? ¿Yo qué hago? Y lo he hecho en mi vida, evitarme broncas. Yo no gusto de cargar problemas que no me corresponden, que no son mías. Permítame, precisamente contestándole a este cliente, ¿no? Yo odio de verdad cargar con amenazas, con responsabilidades, con supuestos que yo no me busqué, ¿no? Algo que yo no entiendo a veces con la gente, y lo he comentado por muchos años en este canal y en el plano personal, es yo no sé cómo le encanta meterse a la gente en líos cuando no los tiene. Yo se los he dicho, yo llevo 30 años peleando con un vecino por un problema que generó su propia familia hace muchos años, ¿no? Les he contado esa historia de cómo la abuela de esta gente que hoy día tengo de vecinos vendió parte de su propiedad. Esta señora era dueña de una propiedad de cerca de, ¿qué serían? Como 400 metros, 500 metros. Sus hijos, todos unos parásitos de esta señora, en paz descanse. Sus hijos, el terreno, la propiedad era de esta señora.
El hijo, uno de los hijos, un parásito que nunca logró nada. La nuera, lo mismo. Y luego los nietos, otros parásitos, ¿no? Esta señora vendió parte de su terreno y se lo vendió a mi padre, ¿no? Donde yo tengo hoy día mi domicilio. Porque la señora no tenía dinero, porque como su familia no generaba economía, pues la señora tuvo que ver cómo hacerle para tener dinero. Y vendió casi la mitad de la propiedad que ella tenía, que se la vendió a mi padre, ¿no? Mi padre se la compró, construimos aquí en esa propiedad, que era la casa de mi abuela y mi casa. Pero son gente que parece ser que me han odiado por haber comprado una propiedad que muy bien podían haber comprado ellos, ¿no? O si tantas ganas tenían de quedarse con la propiedad, pues lo hubieran comprado los hijos o los nietos, ¿no? No. Ha sido un pleito, de verdad, por más de 30 años. Por ello, porque compramos, mi familia, un servidor, una propiedad que nos ofrecieron que estaba a la venta, ¿no? Cabe decir que esta gente, con la mitad con la que se quedó, todavía perdieron la mitad por parásitos inútiles. Tuvieron que vender después, ya a la muerte de esta persona, de la abuela, tuvieron que vender todavía la mitad de la propiedad que no tuvieron para pagar, para salir adelante, más que haciendo uso de lo que les heredó la abuela, ¿no? Y hoy día de ese gran terreno ellos escasamente tienen 100 metros, ¿no? Pero ha sido de verdad un joder por 30 años que ustedes no saben, ¿no? Vuelvo y insisto, la gente no tiene problemas y los anda buscando, ¿no? Esto de las extorsiones me queda claro que es gente que ya halló una forma, una manera en la extorsión, ¿no? Pero no estamos hablando a veces ni de crimen organizado, estamos hablando de gente por ahí, un vecino, un conocido, un criminal nada más, que ya le halló la formita de cómo extorsionar a alguien, les investigan un poquito, le rascan un poquito. Esta persona, como les digo, tiene una agencia de desarrollo de imagen corporativa. Esto es, él trabaja haciendo imágenes corporativas a empresas para que vendan y promocionen su marca, su producto en el mercado, ¿no? Como esto ha venido creciendo a través de los años y hoy día la gente es mucho más responsable, resulta que ahora están surgiendo extorsionadores ahora en estas áreas, ¿no? Es curioso porque me dices que es que voy a demandarte porque el INPI te otorgó una marca cuando nosotros teníamos un derecho previo, ¿no? Yo se los digo, en prácticamente 15 años que yo tengo trabajando con el INPI, conozco a mucha gente en el instituto, directores, he visto al menos pasar 3 directores y los conozco y los he conocido a todos, subdirectores, empleados en general del INPI, ¿no? Y si hay una institución que yo conozco poco corruptible, porque siempre, nunca falta el corrupto en ningún lado, ¿no? Pero si algo tengo, es que de la gente que conozco, yo siempre se los he dicho a ellos directamente. Ustedes se me hacen las oficinas gubernamentales más honestas que conozco. Y tiene que ser porque México forma parte de la Organización Mundial de Marcas. Entonces un error, una tranza, un abuso, una corrupción, simple y sencillamente, tendría o puede tener un peso y una consecuencia grave. Que el INPI otorgue una marca cuando existe una marca previa,
en la misma clasificación y demás, no, se van a meter en una bronca. Pero entonces, si así fuera, la primer bronca sería para el instituto. Porque quien otorga las marcas es precisamente ellos. Las marcas nosotros las gestamos, nosotros las promovemos en este instituto como encargados, como gestor yo y mis clientes como dueños de una marca. Pero quien otorga la marca es el instituto. Si se cometiera un error y se otorgara un registro marcario sobre uno ya previo existente, el primer problema sería para el instituto. A quien yo demandaría por principio de cuentas sería el instituto por haber generado una marca cuando le antecedía otra, ¿no? Y después me iría sobre la persona que lo hizo, ¿no? Pero tendría que ser en ese orden. Y tendría que ser con las instancias correspondientes, ¿no? Con la ley. El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial tiene un área jurídica a la cual tú debes de atender para todos estos problemas de piratería y demás, ¿no? No te vas a las amenazas directas, ¿no? Al haber aquí ya una amenaza directa y una comunicación directa de amedrentamiento, aquí ya me estás hablando de una extorsión. Ya estamos hablando inclusive a lo mejor de un modus operandi criminal, de crimen organizado. Y puede ser una persona que ya le encontró cómo, en base al miedo, y esta es la palabra, ¿no? Porque esta es la palabra a la que quería llegar, inclusive para entrar al tema que traía yo con ustedes, ¿no? Miedo. ¿De qué se vale un tránsito cuando te amedrenta también, que no hiciste nada y te detienen y te piden papeles y todo? Al miedo. Al mismo tiempo que esta institución, la policía, particularmente tránsito, es la institución gubernamental más corrupta, más tranza y más puerca, según los datos de levantamientos, ¿cómo se llama? De encuestas. Los más corruptos, los más tranzas, los más cochinos son los policías, seguidos de los políticos. O sea, en el fondo, en lo más puerco, en el estiércol, en lo más cochino, en lo más hondo del drenaje profundo, está la policía, particularmente de vialidad, de tránsito, la policía estatal en general y los políticos. ¿Cuál era la institución que tenía la mejor calificación en México? La milicia. Llamémosle ejército y naval, ¿no? Hoy día, inclusive ese dato está en el suelo. No le compite todavía a la policía de tránsito, ¿no? Y a los políticos. Pero ahí va, esforzándose cada día más, ¿no? Guardia Nacional, no. Instituciones corruptas, tranzas y lástima, porque hasta hace algunos años era la institución que la gente consideraba mejor. Pero otra vez, ¿de qué se valen todos ellos? Del temor. A ti te persigue en una carretera un policía de la Guardia Nacional para detenerte, ve tú a saber por qué. Si tú no cometiste ninguna infracción, pues no tendrías por qué preocuparte. Pero lo primero que nos entra es miedo. Y miedo principalmente porque de verdad no sabemos si es un policía verdaderamente o puede ser un criminal, ¿no? Porque ahora resulta, se ha encontrado que, por ejemplo, con el cartel Jalisco, simulan a oficiales y a patrullas, ¿no? Entonces, hay veces que yo lo entiendo. Este temor hace reaccionar de muchas formas a mucha gente. Veía yo un video de un joven que viene en un auto deportivo de alta gama. No viene corriendo, viene a su paso, viene bien. Y de repente se le pegan 2 patrullas de la Guardia Nacional, ¿no? Y con estas nuevas
eh, ¿cómo llamarle? Estas nuevas acciones que les permitieron hacer, que ya donde ellos están por encima casi casi de la ley, pues peor aún, ¿no? Como ahora son poco menos que intocables, uy, no, no, no. Hay de ti donde te toque enfrentarlos, ¿no? Pero yo puedo entender, en base a lo que está sucediendo, que mucha gente tome una responsabilidad que de verdad la ciudadanía no debería de tener, pero que la tiene por temor. Y es la autoprotección, ¿no? Ante el riesgo de no saber lo que vas a enfrentar, hay gente que mejor le acelera, choca con vehículos así y hace lo que tenga que hacer por escapar, porque ya no sabes. Y tiene que ver con esta cuestión, como les digo, de protección a sí mismo, ¿no? Yo viniera en un camión también y se me para un fulano y me quiere amedrentar con una pistola, yo le dejo ir el camión y le paso por encima, ¿no? Porque da la casualidad que en muchas ocasiones esta gente, estos criminales, no nada más te detienen, te bajan del camión, sino que muchas veces los asesinan a los choferes. Hay el caso de muchos casos que tenemos hoy día en México de choferes asesinados, ¿no? Que a pesar de que se pararon y se bajaron del camión para que se llevaran el camión y se los robaran, aparte los matan o cuando menos les disparan, ¿no? Y entonces era lo que yo decía alguna vez, bueno, y entonces, ¿qué probabilidades tengo si yo vengo, por ejemplo, así como chofer de un camión y mejor les paso por encima? En una de esas las libro, ¿no? Y no tienen ustedes idea. Acabo de ver hace un rato, antes de empezar a hacer este video, estaba yo viendo un caso así, ¿no? Que sí, el chofer aventó el camión, la lámina, como decimos, y les pasó por encima y volteó al coche y todo, y se siguió, y ahí te dejo con tu problema, ¿no? Hay uno que veía yo también hace un par de días, que es con supuestos oficiales, ¿no? Un trailero que lo quisieron detener así también. Digo, el chofer sabe si hizo o no hizo algo, ¿no? Y le aventó el camión. Y todavía le quisieron atravesar una grúa, ¿no? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que donde estaban estos oficiales también había una grúa de camiones, ¿no? Una grúa grande, en un tráiler grúa. ¿Extorsión? Muy probablemente, ¿no? Intentaron pararlo con la grúa y él aventó la lámina y le valió y logró escaparse y ya no lo siguieron. Lo cual, más allá de que fueran policías reales o no, habla de una extorsión. Los montachoques son lo mismo. Pero a final de cuentas, como yo lo digo, y entrando al tema, ¿qué es lo que nos mueve? Cuando nosotros hacemos este tipo de acciones, ¿qué es lo que nos mueve? El miedo. Y veía yo el programa de Leo Zuckerman del miércoles de esta semana que terminó. Y se me hizo un programa muy interesante por una cuestión que pusieron los propios debatientes en este programa de La Hora de Opinar, ¿no? Donde uno de ellos es morenista, de izquierda, pero coincidió completamente con la posición de una de las participantes en este programa, que ella puso un tema muy interesante. Y es que decía, no sé si se han dado cuenta, pero todo esto de los ataques a Maru Campos, todo esto de la defensa de Rocha Moya, todo este relajito de amenazar inclusive a Estados Unidos con una marcha el día de mañana, dice, ¿se han dado cuenta cómo todo esto inició cuando algunas casas encuestadoras, el cambio inclusive de la ley, ¿no? Este cambio que le quieren hacer, estas ajustes, por llamarlo de alguna manera, a la Constitución, ¿verdad?
que le vienen haciendo al INE, que le quieren hacer a la misma ley que ellos pasaron, por ejemplo, de la procuración del Poder Judicial, etcétera. Ahora quieren otra vez arreglarlo. Pero ahora también el que puedan cancelar una elección, etcétera, ¿no? Y a mí se me hizo curioso el comentario insisto, de una de estas participantes, porque de verdad, o sea, sí puso algo que yo creo que todos nosotros deberíamos de estar considerando seriamente, ¿no? Y decía ella, ¿se dan cuenta que todo esto empezó cuando empezaron a salir fuertemente todas estas informaciones de tranza, corrupción, nexos con el crimen organizado, que ya venían desde el anciano? Pero cuando sucedieron con el anciano maldito, nadie se atrevía. ¿Por qué? Porque él era bueno para defender, como dicen, lo indefendible, ¿no? Este maldito anciano siempre se salía por la tangente y la gente lo seguía. Esto es impresionante, de verdad, ¿eh? El fenómeno como tal de seguir a un mitómano trastornado mental como este es de verdad de estudio psiquiátrico y psicológico, ¿eh? Cómo tanta gente cae en las amenazas, en las defensas que se hicieron desde el gobierno ante personajes verdaderamente oscuros, nefastos, corruptos y tranzas, ¿no? Tenía esa habilidad que sin duda no tiene la idiota de Palacio hoy día, ¿no? Y decían y ponían en la mesa precisamente por eso el tema. Dicen, es que se han dado cuenta cómo todo esto surge a partir de que están cayendo en las encuestas, de que Morena está cayendo brutalmente en la percepción de triunfo. Hoy día sale, por ejemplo, el Cero Votos a decir que van a ganar Chihuahua. No, Chihuahua no lo vas a ganar, pero ni por error, ¿no? Y por más de que quieren salir en los diferentes medios, hablar muy seguros, no, y vamos a ir por Querétaro, y vamos a ir por Chihuahua, y vamos a ir por Guanajuato o por León, y todas esas las vamos a ganar. No es, y esto para muchos que hemos visto la política y la conocemos, yo recuerdo, simplemente lo acabamos de ver ahorita, ¿no? ¿Qué fue? En el 24, en las elecciones del 24. Los del PAN diciendo que Xóchitl iba a ganar, y hay que ver la arrastrada que le acomodaron, ¿no? O aquí fue un fraude tipo Venezuela, que todos los votos que obtuvo Xóchitl Gálvez se los pasaron a la lagartija desquiciada de Palacio actual. O de plano simplemente quisieron hacernos creer algo que no era cierto. Porque insisto, el querer inflar, el querer promover, el querer decir, es como con un personaje muy oscuro, ¿no? El mismo Patán Augusto, que yo les dijera que es un tipazo y que es un gran personaje y que es una gran persona muy humanista y que nunca ha tenido nexos con nada, pues cualquiera me diría, oye, ¿estás idiota o qué tienes, no? A este señor se le han probado nexos con cuanto grupo de crimen organizado hay en el país, ¿no? Y que yo saliera a decir todo lo contrario y a decir que él es maravilloso y increíble y demás, pues cualquiera me atiraría de a loco, ¿no? Esto es lo que está pasando. Morena como partido, como movimiento, ya cayó, anda rayando el 30%, ¿no? Es curioso porque estos números no los está ganando la oposición tampoco. O sea, esta caída de Morena no la está canalizando tampoco Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI y los demás partidos. No.
Es curioso en estas encuestas, porque estas encuestas, el PAN, por ejemplo, ganó creo que 2%. Andaba por ahí creo que del 11, tiene el 13, ¿no? O sea, subió 2%. Pero Morena cayó casi 30% como partido. Este 30, yo decía, ¿y dónde está? No está en ningún lado. Porque lo que ha sucedido es algo que yo comentaba y se los he dicho con anterioridad, de un ex compañero de la prepa que es de izquierda. Hace poco traíamos una pequeña discusión. Me decía él, no, es que yo desde los 18 años, cuando empecé a leer por ahí un libro de Salinas de Gortari, etcétera, etcétera, fue cuando yo decidí ser de izquierda. Pues bien por ti, ¿no? Yo nunca tuve intervención con la política porque a lo mejor estaba yo muy ocupado en otras cosas, ¿no? A mí la política, yo lo he dicho muchas veces, nunca me interesó mayormente hasta hace unos 15 años, 20 años, ¿no? Y a mí mucha gente me ha preguntado, Alex, ¿tú cómo te consideras? ¿De izquierda, de derecha, centro? ¿Qué? No, yo soy un ciudadano común y corriente que ve, que tiene claro qué es lo que el país necesita, y tú ponle el mote que quieras. Si querer hacer una buena educación, una buena reforma educativa, un buen sistema de salud, un buen sistema de seguridad, una buena policía, tener un gobierno que no sea de lleno de corruptos y tranzas, ¿es de izquierda? Ah, bueno, entonces dime de izquierda. Yo no me considero de izquierda, ¿no? Si soy una persona que creo que tenemos que abrirnos al capital, a la inversión, a la iniciativa privada es de derecha, pues entonces soy de derecha, ¿no? Si no creer en el aborto como una solución y no creer que hay otra, que regalarle dinero a la gente es una forma de sacar a un país adelante, es de centro, estoy suponiendo, pues entonces soy de centro. Yo no soy de ninguna corriente. Yo no soy de ninguna ideología política establecida de esta forma, derecha, centro o izquierda, ¿no? Simplemente, insisto, soy un ciudadano que se da cuenta de lo que está pasando en México y quisiera yo poderme involucrar muchísimo más, pero no con la partidocracia, porque era lo que yo le decía, porque me decía esta persona, entonces, ¿cuál es tu ideología? ¿Quién es tu gallo? No, de los políticos actuales, ninguno. Para mí toda la partidocracia actual, y lo he dicho hasta el hartazgo, me parece basura. Lo que México tendría que hacer en todo caso en este momento es crear una nueva partidocracia y deshacernos de toda la porquería que tenemos hoy día. ¿Hay políticos salvables? Sin duda, en todos los partidos, ¿no? Estaría bueno que todos ellos se juntaran y crearan a lo mejor un partido, ¿no? Los políticos honestos, los políticos limpios, los políticos preparados, ¿no? Yo veo a tanta gente de verdad queriéndose involucrar en política, pero que no tiene partido, que no entiendo por qué no está funcionando. Bueno, sí lo entiendo, porque como me decía, entonces, ¿qué es lo que tú ves como solución? Me decía este compañero, ex compañero de prepa. No, yo creo que la solución está en la independencia, en el candidato independiente, que no venga ya sucio de origen, que no venga enlodado de origen, que no venga con una ideología marcada partidista y que haga lo que tiene que hacer. Y me dio gusto ver a una persona que estuvo con Broso el viernes, una joven política que, como dice ella, a mí me interesó la política y el hacer el bien a la gente sin necesariamente tener que ver con un partido político. Desconozco si ella forme parte de un partido político, pero le creo en lo que me dice, ¿no? O en lo que dijo. Yo quise involucrarme para hacer el bien, para cambiar la vida de la gente, para hacer lo correcto por la gente. Y de esta gente, de repente, como les digo, me doy cuenta que hay mucha. Pero hay gente que ha equivocado el cómo.
tienen el porqué, pero se equivocan en el cómo. Un Emilio Álvarez y Casa, que me parece que tiene una ideología muy clara de bienestar, de mejora a la gente, ¿no? ¿Y qué hace? Unirse a viejos dinosaurios políticos, estar dentro de lo que parece ser un partido político nuevo, y buscar con viejos políticos que han demostrado que, o sea, el hecho de que hoy día, por ejemplo, estén algunos de ellos en Atypical como comentaristas, eso no los expía de todas las cochinadas que en su momento hicieron, ¿no? Es que era lo que yo les decía en el video anterior. O sea, luego entonces, si el Chapo hubiera hecho casas, hubiera puesto negocios, hubiera generado trabajos y empleos, hubiera sido un gran personaje con dinero que generó del crimen organizado. Si hoy día el cartel Jalisco hiciera escuelas, repartiera dinero a la gente que lo necesita, fueran muy filántropos, que nos olvidamos de cómo generan su economía en base a la extorsión, al asesinato, al crimen, a las drogas, a todo eso. O sea, 2 cosas buenas o 3 tapan 50 cosas malas. Porque insisto, eso es lo que les pasa a muchos políticos. Hay muchos políticos que hoy día después, porque hay una pregunta que hay gente que ha hecho, ¿y por qué hoy día que critican tanto, por qué eso no lo hicieron en su momento? Yo recuerdo a un Labastida, ¿no? ¿Por qué cuando fuiste gobernador? ¿Por qué cuando fuiste político, cuando participaste en otro equipo presidencial, por qué no hiciste todo eso que hoy día dices que hay que hacer? Me da risa porque hay gente muy idiota en la ciudadanía que critica. Es que ¿dónde estabas tú? Me acuerdo un comentario que le hicieron a Chumel, ¿no? Es que ¿dónde estabas tú cuando Salinas de Gortari tenía yo 8 años? Digo, es que es absurdo la lógica de algunos estúpidos que siguen a esta narcosecta, ¿no? Es que ¿dónde estabas cuando Portillo? No había yo nacido. No yo, ¿verdad? Gente a la cual luego la cuestiona. Es que ¿por qué nunca hiciste y nunca te quejaste cuando fue lo del 68? Porque tendría yo, ahora sí yo, 1 año. Es que es increíble y es completamente absurdo el argumento de mucha gente, ¿no? Pero exactamente cuando entendemos el porqué de las cosas, ¿por qué todos estos cambios a la ley, a la constitución y todo? Como los digo, lo pusieron muy bien en el programa de La Hora de Opinar de Leo del miércoles. Porque todo esto viene de una caída brutal. La pájara loca, la pájara zombie de Palacio se ha caído 21 puntos. Pero no nada más se cayó en su puntaje, digamos, hacia arriba, no, sino que también subió, está ya en un 80% prácticamente lo negativo de ella. No nada más cayó de 75 hasta los 80 que logró tener, ahorita está en 59, más o menos. Pero no nada más cayeron, como dicen, sus positivos. Porque esto, digamos, era el puntaje alto. En lo negativo subió lo negativo también. Ahora resulta que hay casi un 80% de la gente percibe que su gestión es muy mala. Sí, es conocida, la gente la ubica, tiene un 59% de aceptación, pero más que de aceptación es de popularidad. Aquí hay que tener mucho cuidado con estos términos. Popular no quiere decir que eres capaz. Popular es que te conocen.
populares que te ubican, populares que saben quién eres. Pero eso no te hace capaz, eso no te hace inteligente, eso no te hace un buen político, no, eres popular. Esto le pasaba al anciano maldito, que era increíblemente popular, pero todos sus negativos estaban pero volados. Todo el mundo decía mal gobierno, tranza, corrupto, etc. Nada que le achacaran a él. Hoy día me da risa porque en este programa hablaban también. La gente no está diciendo que esta loca desquiciada es corrupta. Sí. Porque eso es curioso. Nadie está diciendo, de ese 59%, nadie la reconoce como corrupta. Como que ella directamente está haciendo, hizo pactos con el crimen organizado, etcétera, etcétera, y toda esta cochinada que hoy día sí sabemos del anciano maldito, ¿no? No, es lo curioso que decían. Es que ninguna de las cosas y de las situaciones por las cuales se está cayendo son de alguna manera más bien que se las puedan achacar a ella, sino más bien a lo que está haciendo. Por eso, como decían, su puntaje personal está en 59 ya, pero sus negativos están en 80% más o menos de la población establece que el gobierno va mal o muy mal. Y el partido al cual pertenece ha caído prácticamente, pero va casi en caída, en picada, y ya va por los 30, ¿no? Y entonces, como les digo, esta idea que pusieron en la mesa de que se han dado cuenta cómo a partir de esta caída es que ellos empiezan a proponer cambios, pero ya no que nos afecten directamente a la ciudadanía, no, sino que ahora los cambios son para que ellos puedan mantenerse en el poder con tranza, corrupción y cochinadas, ¿no? Como de poder anular una elección. Porque vamos a suponer, nada más imagínense, vamos a suponer que en el 27 Chihuahua gana otra vez la oposición, ¿no? Y se podría decir, normal, la gente no quiere cambiar al PAN, en este caso que está gobernando, no lo quieren cambiar. Bueno, es un gobierno panista, se va a quedar con un gobierno panista. Pero ¿qué pasa si la oposición ganara San Luis? ¿Qué pasa si la oposición ganara Michoacán? ¿Qué pasa si la oposición ganara Guanajuato? Estos estados que ganara Chiapas, estos estados que son hoy día morenistas, pero que la gente cada día más se está dando cuenta de lo que se está hablando y se está diciendo. Es aquí donde se van a valer de esta nueva ley. No, hubo injerencia en Chiapas. No, vamos a anular la elección. ¿Por qué? Porque la perdieron. No, vamos a anular la elección de Tabasco porque hubo tranzas, hubo injerencia. Porque la perdieron. No lo van a hacer en Querétaro, no lo van a hacer en Chihuahua, no lo van a hacer en León, porque esos ya son estados gobernados o ciudades por la oposición. Todo esto va a funcionar precisamente, imagínense que también en el 30 perdieran la Ciudad de México, ¿no? El bastión por excelencia, ¿no?, de la izquierda. Pero es que no hay que ser ningún sabio. Simple y sencillamente a veces estamos inmersos en otras cuestiones que no nos percatamos de cosas que, como dicen a veces, están pasando en nuestras narices.
Esta percepción, yo lo reconozco, no la había visto desde este punto de vista, ¿no? Esta percepción de que todos estos cambios al INE, al tribunal, a las instancias, a todo esto, surgen a partir de la caída en las encuestas de la narcosecta maldita de Morena, es que empata, ya pensándolo, viéndolo y analizándolo, empata casi perfectamente, ¿no? Y empata hasta con las acciones que se pretenden y que vamos a ver como consecuencias de lo que está pasando en otros lugares como Estados Unidos, ¿no? Veía yo una nota muy interesante, fíjense por dónde nos pueden empezar a pegar, que no somos la piñata de nadie, dice la idiota de Palacio, ¿no? Pues ella se está encargando de hacernos piñata, ¿no? Ella se ha encargado de hacer de México una piñata, no nosotros como ciudadanos, porque nosotros da la casualidad que no tenemos el control del país como ciudadanos. Nosotros vivimos con las consecuencias de las acciones de un gobierno. Nosotros no nos ponemos en una vía para que nos atropellen. Nos pone alguien más, y en este caso es el gobierno. Y se me hizo muy interesante una nota que surgió y que acabo de leer, que dice: pide Estados Unidos a México que en las maquilas del país, claro, se gane $16 la hora. ¿Por qué? Porque este es uno de los factores que más está pegando precisamente en la economía de Estados Unidos: los salarios. Mientras Estados Unidos está pagando $16 la hora de maquila de algo, en México, ¿cuánto gana la gente? ¿El mínimo está en qué? ¿Qué es lo que pagan mayormente en las maquilas? ¿En cuánto está el mínimo? ¿100 y tantos pesos? ¿Cuánto es? El día. Esto es de lo que Estados Unidos se ha quejado. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial advirtió que Estados Unidos pedirá negociar el TMEC, precisamente esta parte de los dineros, ¿no? Porque esto pone en franca desventaja precisamente a Estados Unidos y Canadá. Porque muchos de estos negocios que este TEMEC, no claro, el primero que lo hizo Carlos Salinas, ¿por qué decían que Carlos Salinas tuvo una visión y tuvo esta efectividad? Se pasó de lanza, tengo que decirlo, digámoslo coloquialmente, ¿no? Sí, Salinas se pasó de verdura. Y Estados Unidos y Canadá en su momento no lo vio. ¿Por qué hizo qué? Trajo mucha manufactura a México, pero mano de obra barata. Cosa que Estados Unidos y Canadá no pudieron hacer porque ellos funcionan en dólares. Pero como México funciona en una economía totalmente distinta, que es en pesos, no, les dimos hasta por debajo de la lengua. Y como dicen, y Salinas tuvo esa visión y lo hizo, y Estados Unidos no metió ni las manitas. Ah, sí, económicamente hay que reconocerlo que así pasó. ¿Qué sucedió cuando llegó Trump? Que Trump sí se dio cuenta de esto. ¿Y qué dijo Trump? No, a ver, ustedes, hijos de la jijurria, van a dejar de seguirse pasar de lanza con nosotros, ¿no? Muchas manufacturas, por eso la maquila creció en algún momento en México tanto, porque exactamente no teníamos competencia. Por eso se vinieron muchas empresas a México, porque éramos mano de obra barata. Pero si somos parte de un tratado de libre comercio, deberíamos ser tratados casi de iguales, ¿no? Debería de haber este equilibrio entre los tres países. Canadá y Estados Unidos lo tienen mayormente porque su economía es en dólares. Pero nosotros no. Mientras que en México se paga ciento y tantos pesos al día de salario mínimo. Déjenme. Y si no, ahorita lo checamos rápidamente con Don Google, ¿verdad? ¿De cuánto es el salario mínimo el día de hoy en México?
El salario son 315, perdonen ustedes, ¿no? Yo me quedé en 100. El salario mínimo general en México es de 315,4 pesos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte asciende a 440. Tomemos los 440, para hacer aquí rápidamente, 440 entre el dólar, vamos a ponerlo a 18. Estamos hablando de 24.4 dólares el día. Mientras Estados Unidos está pagando 16 dólares la hora, imagínense una jornada de 8 horas, ¿no? Estamos hablando de 128 dólares al día. México, a pesar de los incrementos de salario y todo lo demás, estamos pagando 25 dólares al día. Entre 128 y 25 hay una diferencia notable. Una diferencia que ya Estados Unidos y Canadá notaron y dijeron, no, a ver, espérame. Ahora entiendo por qué te estás llevando. Ahora te entendemos por qué las empresas están yendo contigo. Porque mientras nosotros pagamos en Estados Unidos, o ellos pagan 128 dólares diarios en salarios, México está pagando 25. Estamos pagando ni el 20% de lo que se gana en Estados Unidos, más o menos un 20%. Eso los pone en franca desventaja en Estados Unidos, ¿no? Por eso esta propuesta que se tenía hace muchos años de dolarizar México sonaba interesante, porque ahora sí puedes igualar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Ya no es un peso contra un dólar, no. Ahora ya es dólar desde México hasta Canadá. Y entonces ahí tienes que homologar, esto es, igualar los salarios, ahora sí, de todos, y ahora sí van a tener que ser en dólares y por horas. Y entonces ahora sí hay una igualdad. ¿Dónde nos van a pegar? Con esto también. Porque es como regresando un poco al caso que les traía yo. ¿Por qué todos estos cambios a Constitución y demás? Por el miedo. El miedo que ya está viendo Morena que van a perder. Y van a empezar a irse para abajo, pero con todo. Y si en el 27 viene el primer golpe, en el 30 va a ser mortal para la narcosecta, ¿no? Y ellos lo saben. Y van a tratar de jugar con todo lo que tienen actualmente en sus manos. ¿Cómo lo está haciendo Estados Unidos? Pero este jueguito juega para dos. Y aquí hay que tener cuidado. Porque imagínense que Estados Unidos tenga una injerencia y diga, no, sí, nosotros apoyamos a los candidatos. Nada más por joder, ¿eh? Ojo. Porque dice un dicho por ahí, dos pueden jugar el mismo juego. Imagínense que Trump en las elecciones del 27 apoyara abiertamente y descaradamente a los candidatos y que esto fuera una forma de jugar, ¿no? Imagínense que hablara maravillas de Morena y que invitara a votar por Morena, ¿no? Nada más tendrían que ponerse las pilas el PAN y el PRI con Movimiento Ciudadano y anular las elecciones porque hubo injerencia de Estados Unidos en las mismas, ¿no? ¿Se imaginan? Estos están creyendo que todo va a ir en contra de la narcosecta maldita, ¿no? Que Trump, que Estados Unidos y que muchos políticos y que mucha gente en el mundo se va a meter en contra. ¿Se imaginan donde fuera todo lo contrario?
y que se ponga en este antecedente al PRI y al PAN. Oye, vamos a votar, vamos a apoyar a la gente de Morena. ¿Para qué? Para que tú te pongas al tiro y empieces a anular todas las elecciones de las cuales nosotros vamos a hablar, ¿no? ¿Les parece conspiranoico? Hoy día, damas, caballeros, de verdad, el juego es de los más inteligentes. Puede parecer loco, y sin embargo no lo es. Así como con Leo pusieron esta idea de que se han dado cuenta de que todos estos cambios, inclusive darles más tiempo a los del Tribunal Electoral, hay gente que ya lleva 12 años y puede aspirar a 17, ¿no? ¿Ustedes para qué creen que fue ese premiecito, no? Ese consentimiento, ¿para qué creen que lo hicieron? Para que los apoyen. Ahora imagínense que Estados Unidos jugara así, apoyando a Morena. Oye, ahí te va la información, vamos a apoyar a los de Morena, al tiro, para que anules todas esas elecciones, ¿no? Dicen que en la guerra como en el amor todo se vale, ¿no? Es increíble, damas, caballeros, cómo estamos viendo todo. Porque decían también en el programa del martes de Leo una cuestión. Toda la defensa que se está buscando hacer de Rocha Moya no es por Rocha Moya, ¿eh? Decía alguien en la mesa. No. Y lo dijeron en una mesa con Azucena Oresti. No. Toda esa defensa lo dijo Roberto Gil Suárez, abogado hoy día de la gobernadora de Chihuahua, ¿no? Increíble abogado. Mis respetos, de verdad, para Roberto, ¿eh? Más allá de que sea panista, porque lo es y ha participado en gobiernos, es un increíble abogado. Es un tipo que tiene una experiencia increíble a pesar de su corta edad, ¿no? Y es un muy, muy buen abogado. Y él lo decía también. No es por Rocha Moya. La defensa férrea de la loca desquiciada de Palacio no es por Rocha Moya. Es por alguien más arriba, que lleva las siglas de malo. Manuel Andrés López Obrador. Este tema, algún día lo comenté. Mucha gente dice, no, estás mal, es AMLO. No. Su nombre original es Manuel Andrés López Obrador. Así fue bautizado en su origen. Llegado el punto, porque esto tiene estudios curiositos, ya como dato nada más, ¿no? Final, como esto, cuando se percataron ante las cuestiones que él buscaba políticas, aspiraciones, él entró a la política desde muy joven, se dieron cuenta que su acrónimo era malo. Y entonces hicieron un ajuste, un cambio en el acta de nacimiento original. Yo tuve la oportunidad de ver en un espacio de alguien que hizo esta investigación, ver el acta original de este criminal, ¿no? Asesino. Que nunca se les olvide que mató a su hermano, ¿no? Su acrónimo hace justicia a lo que es. Él se llamaba Manuel Andrés López Obrador. Se cambia el nombre al darse cuenta que exactamente esto no iba a funcionar para bien políticamente, ¿no? Y es cuando decide cambiar, invertir el orden del nombre.
y se pone Andrés Manuel López Obrador. Simplemente invirtió los nombres para que el acrónimo no quedara como malo. Esto le iba a traer muchos problemas, ¿no? Pero así debió haber sido siempre, porque eso es una persona nefasta, es una persona, hay gente que se ha atrevido a decir hasta endemoniada, y estoy de acuerdo. Es un ser completamente oscuro, negro, desgraciado, insensible. Sus hijos, si los tres perdieran la vida, créanme, él no derramaría una sola lágrima por ninguno de ellos, ¿no? A ese tipo lo único que le interesa es él mismo. Y por eso se valió del dinero del crimen organizado para lograr ser presidente de este país, ¿no? Él tuvo que vender su alma al diablo, sí, pero la vendió desde que nació. Este es un tipo nefasto. Este es para aquellos que vieron la película, es un Damian, y no digan, un personaje que nació con el 666 marcado en la cabeza. Yo creo que si se lo buscáramos, le encontramos el 666. Este es un anticristo de veras, ¿no? Yo no sé por qué mucha gente lo ve como otra cosa, porque no lo es. Regalar dinero no fue regalar dinero por ayudarlos. El regalar dinero ha sido una cuestión de votos. 600,000 millones de Huachicol, 12,000 millones de Segalmex, más de 2.5 billones de maderas finas taladas de Yucatán. Hay quien calculó el robo, el saqueo de este anciano maldito en eso, en 2 billones de pesos, ¿no? Nada más vean la vida que tienen sus hijos, su familia, como verdaderos jeques árabes, y no les conocemos trabajo alguno, ¿no? Para el trabajo que tenía el tal Andy en la narcosecta de Morena, no le hubiera dado para comprarse un cuadro de $500,000 de pesos, ¿no? Esta es la realidad que nadie, hoy día nadie puede defender, ¿no? Que muchos no la quieran ver, es su decisión, ¿no? El ser de izquierda, muchos de ustedes, damas, caballeros, no los hace estúpidos, ni los hace ignorantes, ni los hace ciegos. Ser de izquierda lo puedo entender en mucha gente, porque conozco gente que es de izquierda, muy inteligente. Ser de izquierda no es querer ser un parásito vividor del erario. Ser de izquierda es luchar, es pelear, es seguir haciendo, trabajando y generando para una mejor vida, pero ayudando a los demás también. Ser de izquierda no quiere decir no trabajo, no hago nada y nada más voy a estirarle la mano al gobierno para que me dé dinero y vivir de eso, ¿no? No, eso no es ser de izquierda, eso es ser un parásito. Y de eso creo que ya basta en este país. Por eso siempre los invito a leer las carátulas de mis videos, ¿no? Hoy día dejándoles mensajes escritos hace mucho tiempo, pero que son tan actuales como creo que ni en su momento lo fueron, ¿no? Las cosas no van a cambiar así. Como dijera, insisto, este ex compañero de prepa. ¿Qué propongo? Cambiar esto que está asquerosamente mal, porque solo las cosas no van a cambiar. Lo dijo Einstein. Si queremos que algo diferente suceda o pase, tenemos que hacer algo diferente, no ir con lo mismo de siempre. Por eso, ante pregunta explícita de quién es mi gallo de la política actual, ninguno. Yo mismo. Yo no puedo confiar
más en alguien que como confío en mí, ¿no? Cuando alguien me decía en esta intencionalidad de ser un candidato independiente, Alex, ¿tienes la capacidad? Sí. Y permítanme demostrársela, ¿no? Decía yo entonces, puedes no creerme, arriésgate. ¿Cómo nos damos cuenta de que algo es tan bueno como dice serlo? Por ejemplo, en la comida, probándolo, ¿no? Oye, no, es que este platillo está exquisito. ¿Cómo te creo? ¿No es porque tú lo dices? No, pruébalo. Y si tú me dices, oye, no, sí está increíble, ¿eh? Ah, ya lo probaste. Oye, no, está horripilante y asqueroso. Ah, igual también ya lo probaste. Y hoy día ese tiene que ser el riesgo. ¿Cómo saber que un político, que una persona puede ser todo aquello que dice ser? Pues a lo mejor arriesgándonos. Pero Morena, El Verde, PT, PAN, PRI y los que vengan ya nos demostraron. Ya probamos con todos. ¿Qué no hemos probado? Un candidato independiente. Hoy se nos presenta una oportunidad también con Salinas Pliego, ¿no? No sé, vamos a ver, ¿no? Pero haciendo lo mismo otra vez, nada va a cambiar. Eso es seguro. Está probado científicamente, ¿no? Si tú sigues haciendo lo mismo, los resultados van a seguir siendo los mismos. Sean del color que sean. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la inteligencia para cambiar todo ello. Para bien, mayormente de todos nosotros, o para mal, de ustedes y de todo México. Ustedes decidan qué es lo que van a hacer. Porque de eso va a depender todo nuestro posible y agradable futuro, ¿no? O nuestra desgracia total en este país bellísimo y muy envidiado por el mundo llamado México. Cuídense, pasen muy bonito, maravilloso fin de semana y hasta luego.